Continuamos con el desarrollo de este programa y nos complace recibir en el día de hoy al presidente del PRI, pero además director de Onda, Trajano Santana. Saludos, líder. Bienvenido. ¿Cómo se siente? Mucho gusto, un placer. Juan Tomás y Salvador Holguín, aquí estamos. A su orden siempre, hermano. Vamos a hablar de la institución. En principio se pensó que esta institución como que no tenía razón de ser y que era un mamotreto y que no funcionaba. Realmente, al día de hoy, ¿qué podemos decir de Onda, que es la Oficina Nacional de Derecho de Autor? Bueno, muchas gracias, hermanos. Se trata de una visión que desde el gobierno ha cambiado sobre la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Desde el gobierno, acaba de decir. Ha cambiado la visión. A lo largo de 18 o 20 años de esta institución, nunca había tenido presupuesto, sin local, sin ninguna participación en ningún estamento de la administración pública, con una nómina exigua de unos 12 o 13 personas que solo cobraban ahí para sustentarlo a toda su familia. Hoy Onda tiene un perfil que está construyendo a partir de una visión que tenemos nosotros de interpretar el derecho de autor como parte importante de la economía de la República Dominicana. Interesante. No es cultura como entidad de adscripción que era, que tiene la mayor relación con la actividad principal que desempeña la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Esa creencia hizo que de manera marginal se tuviera esta institución ahí funcionando. Pero ya eso ha variado mucho. Hemos hablado con los funcionarios, con el presidente, con medios de información y se ha creado una sinergia interesante de que hoy todo el mundo quiere saber qué se hace o no se hace en esa oficina. Ya finalmente el presidente emitió un decreto que la traspasa del Ministerio de Cultura al Ministerio de Economía, ¿cómo se llama? Industria y Comercio. Okay. Y MIPYMES, Okay, como un sector de la economía de la República Dominicana. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque el derecho de autor es lo que rige la garantía de todo lo que es creatividad humana. Todo lo que es creatividad humana es propiedad intelectual. exacto. Pues obviamente eso tiene que ser registrado, eso tiene que ser protegido para la garantía de la economía en un mundo que todo es tecnología y es información. Usted está creando contenido diario, porque está todos los días generando ideas, Así es. está organizando conceptos, está haciendo discursos. El discurso no solo es un micrófono en una gran manifestación, el discurso son todas las ideas que organizamos y las exponemos en un púlpito, en un público, en un podio, en este programa. Eso tiene que ser registrado todo. Y si usted habla de lo que dice una persona, esa fuente tiene que citarla. Si no la cita, como medios irresponsables que hay por ahí, pues simplemente son generadores de una acción en tribunal, en justicia. Y todos estos conceptos que hemos estado desempolvando, planteándolo en el debate, ha ido generando un movimiento importante. Y Onda es una entidad que en los próximos años tendrá un prestigio en el mercado laboral y en el mercado económico de la República Dominicana. Yo cumpliré mi misión y seguiré rodando porque estoy ahí cumpliendo una misión por un tiempo específico. Entonces no es más de lo mismo, vamos a decir, de conectarse del Ministerio de Cultura para conectarse a MIPYME, Industria y Comercio, ¿o no? No es más de lo mismo, es tratando de buscar un nicho que le dé como un campo amplio, ¿verdad? Como es la propiedad intelectual en la economía hoy día. Okay. Entonces, desde el Ministerio de Industria y Comercio, el campo es mayor, más tampoco nosotros vamos como órgano de dependencia, vamos como órgano autónomo, que lo marca una ley y lo marca un reglamento que no se cumplía. Entonces ya hay una voluntad de cumplirlo, porque si usted tiene jurisdicción nacional, si usted tiene tutela, si usted protege, administra, emite resolución, estos son los elementos y los perfiles para que una institución sea autónoma e independiente. Eso había que airearlo en los debates internos desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo hasta el Ministerio de Administración Pública, el MAP, que es el órgano rector de la administración pública. Exactamente. Entonces, todas estas instancias tuvieron a bien someterse a un debate de trabajo
y durante un año se buscaron técnicos especialistas y se emitieron las resoluciones internas correspondientes para dar el estatus que corresponde a esta institución. Entonces ya el decreto es como el eslabón que termina de armar el rompecabezas, como la pieza que arma el rompecabezas. Ya de ahora en adelante la oficina avanza en su proceso de consolidación todo el año, pero fue un plan de trabajo, un plan estratégico que se elaboró a partir de un levantamiento situacional de la oficina y la importancia que tenía en el contexto de la economía dominicana. Podemos decir entonces que el presidente Danilo Medina ha creído en este sector del derecho de autor y en el caso suyo le ha dado un voto de confianza. Sí, ambas cosas, y más de ahí todavía. Él tiene un compromiso de proteger la propiedad intelectual, de hacer que se cumpla el derecho de autor y hacer que la onda juegue el papel que ha debido jugar desde hace 2 décadas. Él me puso para esa labor, y mi labor es transitoria precisamente por eso. Porque tengo que seguir avanzando otros proyectos que son más allá que la Oficina de Derecho de Autor. Hemos hecho los enlaces con la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y ya ellos también están acompañándonos en el proceso. Fíjense que nosotros hicimos un evento internacional en el que tuvieron más de, específicamente, 13 conferencistas internacionales del más alto nivel. Junto con la OMPI se firmó también un convenio para la creación del un centro de mediación y arbitraje para los conflictos que se originan en esta materia, que son muchos, que van desde la piratería en estos medios de comunicaciones, hasta los plagios de las canciones, las letras, las músicas, y todo eso va a tribunales ordinarios o a la fiscalía, toma mucho tiempo, se desprestigian los que están en el debate porque son figuras públicas, son incluso algunos que son celebridades. Entonces, para rapidez, ahorro de tiempo, ahorro de dinero, sino preservar la garantía de su identidad, porque son procesos privados entre las partes, pues se ha creado este órgano con el auspicio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y así en adelante vamos a ir avanzando los planes que están en el plan estratégico, muy enfocado en restablecer o establecer un perfil de esta institución que juegue un papel importante en la sociedad y en la economía de hoy. Doctor Trajano, usted ha hablado de la conexión que hay con el organismo internacional de la propiedad intelectual. ¿Entiende usted que la ONDA está preparada para conectar y competir en las exigencias que tiene el derecho intelectual internacionalmente? Hago esta pregunta porque en la República Dominicana casi siempre hemos perdido todos los casos que hay de juicios internacionales. ¿Ustedes se sienten que tienen los especialistas preparados para competir con las demandas que se hacen al país? Falta mucho. Lo importante es la visión que tengamos en lo que debemos hacer. En materia de propiedad intelectual, nosotros estamos bastante preparados. Nos falta por alcanzar, pero estamos bastante preparados. ¿Está en el proceso, se pudiera decir? Estamos en ese proceso. Y una institución que estaba aislada en el contexto internacional, hoy estamos ejerciendo liderazgo en el contexto internacional. Y se va a ver, porque por ejemplo, en este trimestre o a principio del segundo semestre del año, aquí viene ahora un evento subregional de Centroamérica y América Latina sobre derecho de autor que se va a celebrar en República Dominicana. Y en junio del próximo año vamos a celebrar una reunión de todos los directores y todas las entidades que trabajan con el derecho de autor de América Latina en la República Dominicana. Entonces el país está ejerciendo liderazgo ya en materia de derecho de autor y de propiedad intelectual. Sin embargo, me gustaría dividir la parte que se refiere, a la que refieres, de los casos que se pierden. No son solo de propiedad intelectual. Ahí es donde hay menos litis que envuelve a la República Dominicana. Los otros temas están relacionados con una falta de visión internacional de la República Dominicana en cuanto a la inversión que se hace en lobismo y en cabildeos.
a nivel internacional, para posicionar el país en un ámbito que no siempre corresponde con la realidad en que nos indilgan. Si vamos al caso haitiano, y no es el tema, nosotros no tenemos lobismo internacional. Entonces en todo nos condenan. Exacto. Por una razón que es más por falta de información internacional que no se sirve adecuadamente, y entonces se redunda en los daños que tenemos en el país. Nosotros internacionalmente, en esos organismos que determinan, somos una especie de un país como Sudáfrica en la época de Mandela, como un país apartheid. Y no hay un país más solidario con la migración haitiana que la República Dominicana. Entonces, ese es un punto de debate. O sea, usted no quiere decir que el hecho del poder diplomático de Haití lleva a que la República Dominicana sea maltratada porque ellos tienen mayor influencia a nivel internacional. Sí, le lleva la milla la diplomacia haitiana a la dominicana. Increíble. ¿Sabe por qué? Porque es una élite. Está costando. Pero eso lleva una inversión terrible internacionalmente. Es un lobismo internacional que ellos hacen, que tenemos que hacer nosotros, no por los haitianos, sino para posicionar la República Dominicana en el contexto internacional. Es una cuestión de preparar el país, que tenemos muy buenos diplomáticos, que tenemos muy buenos negociadores de política y de negocio internacional, formados durante años, y que la Cancillería reabrió una escuela para seguir formando ahora mediadores y especialistas en comercio más que en política internacional, porque el contexto global internacional ha cambiado a una guerra que es más económica que la guerra tradicional de la época de la Guerra Fría, que era política pura. No, ahora no, es que tú me vendes y yo te compro. Y como tal, la política interviene para proteger esa negociación. La guerra que hay entre China y República... Oye, ¿cuánto me gustaría ese nivel? Que no es República Dominicana, sino Estados Unidos. Es económica, no es política pura y simple. Es económica, entonces en función de eso, los poderes políticos para proteger eso, esa negociación y ese comercio que se coloca en todos los mercados internacionales. Entonces, ¿qué ustedes recomiendan para acelerar, ponernos acorde a defender y a representar y tener competitividad equilibrada en el lobismo de respetar, vamos a decir, el derecho de los dominicanos y de todo ese aplastamiento que hay jurídicamente y en los casos que nos condenan casi siempre? Yo puse solo un ejemplo de la controversia diaria que vivimos. Y nosotros que sabemos cómo lo abrazamos los haitianos aquí, el apoyo que se le da a una comunidad trabajadora que está aquí por necesidad. Hay lo que hay en todo tipo de situación migratoria, pero de ahí a lo como en el contexto internacional nos quieren colocar, y algunos ciudadanos dominicanos cómo han servido ese propósito desde incluso en importantes medios de información, es una cosa que yo no entiendo mucho, no la puedo comprender. Pero luego hay en muchos casos de controversias internacionales que la República Dominicana no va teniendo los éxitos por contratos a veces que son mal redactados para garantizar el interés nacional, o que son mal redactados para otros intereses, pero que para la protección del interés nacional no son muy bien concluidos. Luego cuando van al árbitro internacional, que muchas veces firman los contratos sin el criterio de que es un árbitro internacional, cuando se fija la jurisdicción para conocer las litis que se pudieran originar en el futuro, entonces cuando vamos al árbitro internacional hay que aplicar unas normas que son internacionales, unos parámetros que tienen que tener los contratos, y ahí quedamos nosotros atrapados, porque los contratos muchas veces se concluyen por interés particular de los gobiernos o de sus relacionados o de gente que solo son lobistas y hacen negocio y no le importa para atrás que pase porque son parte del comercio. Entonces ahí hace falta mucho la educación. Si trabajemos mucho con la educación en la formación calificada de nuestros jóvenes y de nuestros líderes, y luego entonces que haya una definición de política de Estado en el campo internacional para los objetivos que el país, que son estratégicos, que nadie sabe cuáles son los objetivos estratégicos de la República Dominicana, en función de que no hay una definición política claramente definida. Es una cuestión de Estado. Porque hay temas que yo presumo son de interés nacional y que debemos unirnos todos en una política de Estado. El tema migratorio es un tema que vincula con la seguridad nacional. Es un tema que vincula con la seguridad alimentaria. Es un tema que vincula con los índices y los niveles de salud del país. Entonces son muchos los factores que intervienen ahí. Y eso es un tema... La política de empleo. Entonces ahí tiene que ver mucho
con una política de Estado. Y si es de Estado, se supone que usted está interviniendo en ello también, y usted, y todo el que está aquí. ¿Y quién tiene participación en eso? Solo un eje acabo de plantear, y de ahí se desprende un programa de gobierno de 10 años. ¿Cómo tú calificas, Trajano, en la nueva etapa del derecho de autor en la República Dominicana? Porque hay que plantearlo así. No, es así, y hacia ahí es que yo quiero ir, a generar un gran debate sobre el tema del derecho de autor. El derecho de autor viene a garantizar todas las patentes que de manera innovativa se están creando en la República Dominicana. Si no hay registro de ese derecho, no hay protección. Exacto. Si no hay protección, usted que es un innovador, no va a seguir innovando, porque le van a plagiar o le van a piratear su creación, y el dinero, el beneficio del cual usted debe vivir por ser un creativo de una obra artística, literaria, científica, cultural, no puede continuar haciéndolo porque no tiene la protección del Estado. Exactamente. Que es lo que el Estado irresponsablemente tenía con esta oficina de derecho de autor cerrada prácticamente, 4 o 5 gente cobrando, y no aplicando una visión de protección en función de la ley que está establecida para proteger a todo el creativo. Claro. Es decir, en la economía de hoy, la creatividad, la innovación, es lo que produce el dinero que estabiliza las balanzas comerciales y de pago de todo el mundo. Yeah. Aquí, por ejemplo, eso genera, y la mayoría de los países, de un 4.8 hasta un 5% en el PIB de las economías. La propiedad intelectual. Es evidente entonces que tiene que ser una política de Estado la propiedad intelectual. Sí. Entonces hay que incorporarla. Para incorporarla en política de Estado, lo primero que hay que hacer es que el presidente sepa, conozca qué herramienta tiene en la mano, que no la está aprovechando, sin invertir nada, porque el gobierno tiene que invertir para explotar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual, que involucra el derecho marcario y que tiene que ver con la parte industrial y comercial, y la otra parte que tiene que ver con la propiedad intelectual en cuanto al derecho de autor. Más bien es organizativa la inversión, vamos a llamarle. De gerencia simplemente. Sí. Así mismo es. ¿Cuántos talentos hay por ahí generando, qué sé yo, cuántas cosas que no tiene dónde exponerlo, ni dónde se le proteja? Entonces el país no se beneficia. Sí. Porque, y ahí es que está la base del desarrollo en la economía de hoy, por ser una economía global que se sustenta en la tecnología de la información, en la economía del presente y del futuro. Pues es evidente que esta economía del presente, del futuro, del porvenir, tenemos que prepararnos para ella. Yeah. ¿De qué acusa el presidente Trump ahora a China? De ladrones de propiedad intelectual. Así es. En su lenguaje. Sí. Son unos ladrones de propiedad intelectual, porque hace una década comenzaron a coger los talentos de Alemania, de Inglaterra y sobre todo de Estados Unidos. Transfirieron ese conocimiento y lo convirtieron en todos los productos que antes le llamaban carabelita. ¿Ustedes recuerdan de eso? No hace mucho. Sí, era un carabelita. Muy usado, sí. O sea, un producto de baja calidad. Ajá. Hicieron esa transferencia de tecnología y de conocimiento, y en esta última década ya tú tienes 3 productos. ¿Cuál es que tú quieres? El carabelita, el de media calidad o el de primera calidad, que es superior a lo que tiene Alemania y Estados Unidos. Así es. Se metió en todos los mercados. Así mismo es. ¿Con qué? Con la creatividad. Eso Porque es. todos esos software que tienen que ser registrados en oficina de derecho de autor, eso es creatividad, eso es obra científica, hay que registrarla, protegerla. Sí. Hoy la competencia está ahí, en la piratería, que mueven todo el dinero del mundo, y es estratégico por la seguridad también mundial, por el control del poder político a través de la información. Todo eso que ustedes están hablando, que estamos hablando, va a un lugar, y esa información se clasifica para la seguridad nacional o doméstica de cada una de estas grandes naciones que tienen interés estratégico desde Oceanía hasta por aquí el Caribe, y tienen que proteger. Exacto. Eso no se ha creado como la gente está pensando para estar con el relajo de subir cositas, no. Es un instrumento estratégico de dominación y de poder político y de negocios. El artículo 15 del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana con Estados Unidos y Centroamérica, revísenlo un momentito, vean lo que dice. Y para que vean
el poder que tiene la propiedad intelectual para ello, que hasta estableció que había que disponer del Estado Dominicano los fondos para que esta oficina, tanto nosotros como la ONAPI, puedan ejercer el derecho, la posibilidad de tutelar y controlar todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Sí, que eso va más allá. Y hoy el Departamento de Comercio de los Estados Unidos está permanente en contacto con nosotros, pidiendo garantía de protección y de desmantelamiento de toda la piratería que hay, y de amenazas, y todo eso. Todo eso lo pusimos ahí al presidente, todo lo que hay. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que nos comiencen a desacreditar como en política migratoria? Indiferencia de los empresarios, los políticos y los gobiernos, y hoy es un problema de seguridad nacional. Y esto es más grave todavía. No nos vamos a trabajar, dame un plan. Y estamos en eso. Doctor Trajano, me llama la atención que usted hoy ha comenzado, para nuestro conocimiento, en un canal de primer orden para dar a conocer esas preocupaciones. Ese es mi hermano, no importa que el orden que esté, si es de segunda o de tercera, yo estoy ahí con él. Yo entiendo eso es lo que hay que felicitarla por esa iniciativa, pero ¿está usted viendo más allá y tiene algún plan de una campaña agresiva para crear conciencia en esto a nivel nacional y que esos jóvenes no pierdan esa creatividad y ese derecho? Buena pregunta, ¿sí? Y si hay algunos técnicos especializados que están visitando las comunidades, educación, Infotet, para ponerlo a disposición de orientación, porque un joven que no tiene nada, que nada más tiene la idea, a veces no puede pagar un abogado para defender eso. Hemos creado la unidad de asesoría técnica y jurídica en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, para que todas esas personas puedan ir ahí y le suministramos la información de lo que quiere conocer o saber, y luego el acompañamiento si tenemos o hay que ir a un tribunal a defenderlo. Y hay una campaña masiva que se está preparando, claro que sí. Pero yo tenía que tomar este año de trabajo para preparar el cuerpo, preparar el recurso humano, hacer las relaciones internacionales y hacer que el gobierno entienda, comprenda que es importante para el gobierno y para el país que se explote esta política. Y estoy en coordinación con el sistema de gestión colectiva, no sé si conocen cómo funciona. Son entidades que la ley crea para cobrar los derechos de los autores. Nosotros no cobramos los derechos, nosotros protegemos que los autores puedan cobrar sus derechos. Y entonces hemos creado ese órgano de mediación y arbitraje en los conflictos que se suscitan entre el usuario. Aquí este usuario es un usuario poderoso. Por ejemplo, mi hermano es un usuario porque él genera contenido. Entonces en algún momento que le reclaman el pago del derecho de los que generan ese contenido, entonces ahí se genera una situación que nosotros tenemos que hacer una labor de mediación. Arbitraje. Terminó ya, entre el arbitraje. Pero nosotros creamos para eso un órgano para manejarlo. Y hay un cuerpo especializado ahí. Óptimo. Pero del primer nivel es que nosotros queremos tener el personal donde todo lo de propiedad intelectual pueda llegar ahí. Por la calidad que tiene el personal. Eso cobra. Eso es caro. Entonces eso es un proceso que tiene sus escalones para ir llegando al estándar internacional que nosotros queremos. Pero hemos creado esta unidad de asesoría y acompañamiento y hemos creado el Centro de Enseñanza del Derecho de Autor en la República Dominicana. Ahí estamos trabajando con universidades para que nos preparen un personal para comenzar a preparar un grupo de facilitadores o de promotores que con un eje básico de información puedan hacer una campaña a nivel nacional de orientar a estos jóvenes a través de los clubes, a través de los ayuntamientos y a través de las gobernaciones, donde se pueden juntar para irle dando las conferencias y hablando. Pero en el alto empresariado también hay que trabajar, porque en el alto empresariado hay muchos negocios turbios, raros. Por ejemplo, todas esas mercancías que aquí entran, medicamentos, bebidas y productos, con una etiqueta, con un contenido que no corresponde a lo que dice la etiqueta, hay una violación de la propiedad intelectual, hay una violación de derechos de autor. Y eso con aduana, tenemos entonces nosotros que hacer el enlace. Entonces en cada puerto y aeropuerto tienen que haber
inspectores de esta oficina instalados. Oye, bien, no creas tú que Ambicioso el proyecto. Claro. Un año no va a ser suficiente. No, imposible, imposible, eso va a coger un tiempo. Nosotros estamos creando la plataforma, y le estamos diciendo para que la gente sepa de qué se trata. Pero, por ejemplo, Indotel da las concesiones para que usted opere. Pero antes de esa concesión, tienen que requerir en Indotel una concesión sobre el uso de los equipos que funcionan, que no sean objeto de piratería. Exactamente. Entonces tenemos que dar una licencia primero. Todas son cosas que estamos haciendo los enlaces. Las obras audiovisuales, que estamos en una época en que de desarrollo y explotación del talento en películas, corto, largometraje, todo eso, documentales. Eso necesita un registro primero que deje cine autorizar que esa obra se pueda realizar o exhibir. Son una serie de campos que al nosotros plantear todo esto, se ha ido consumiendo y entendiendo. Yo me siento muy contento por la oportunidad que el presidente me dio, no por salario, porque el salario es insignificante, y no por la función pública, porque no es significante tampoco, sino por la oportunidad de que podamos demostrar gerencialmente que tenemos capacidad de poder colaborar con mejorar el país de hoy y el país de mañana. Eso para mí es lo que más me importa. Yo creo que usted es un funcionario que está en un puesto donde prácticamente no hay recursos y que lo manifiesta como una satisfacción de hacer un aporte. Claro, porque es un riesgo. Es un riesgo, pero es una oportunidad. El compromiso ciudadano. Ahí porque, está. ¿Qué hacen los gobiernos en términos llanos? Bueno, a los políticos lo ponen en cargo muchas veces para que recuperen su inversión de campaña. Eso lo sabe todo el mundo. Así es. Pero también en los casos que son presidentes de los partidos, dicen, bueno, vamos a ponerlo ahí para que él se salga con su gente del partido. Mete con su gente ahí. A mí no me pusieron para nada de eso. Sí. Al contrario, me echaron un maldito muerto entonces. Sí. Lo estamos asumido con gallardía y responsabilidad. Claro, porque al final lo que importa es la mayoría del país. Así es. Es todo transitorio. Entonces, bueno, por eso me siento muy contento. He logrado articular un equipo de trabajo entre gente del partido y gente que no lo son, y gente que estaban ahí, que no me importa qué partido son, para desarrollar la visión. Exacto. Y yo le puedo decir a ustedes que mi personal durante el año que tengo en la función no ha cobrado, son voluntarios los que han trabajado conmigo para poder desarrollar todo esto. Ya ahora, a partir del mes de febrero, porque los fondos de los presupuestos nunca son en enero, sino en febrero en adelante, así es. Ya yo comenzaré, por lo menos al equipo más cercano, a comenzar a pagarle de ahora en adelante. Lo que está atrás, eso es una inversión para el país. Oye, sin recursos, ¿tienen eso ya cuánto? Un año como voluntario. Del 7 de diciembre. Oye, eso. Estamos hablando de 12 meses, 13 meses. 13 meses trabajando porque sin ver a Linda. Hay un compromiso y una visión, y un compromiso y una propuesta, y en función de eso, si ese es el gobierno de nosotros, vamos a desarrollarlo ahí, y punto. Así es. La vida da mucha vuelta y uno nunca sabe. Entre tantas cosas que ha dicho, hay una que me llamó poderosamente la atención y no quiero recalcarla porque es importante. Escuchándote, me doy cuenta de que no solo ustedes son garantes de los derechos de los autores, sino también un protector, porque crear un departamento, como usted acaba de anunciar, para orientar, concientizar y defender a esas personas que no tienen cómo pagar a un abogado y que no saben cuáles son sus derechos. Más que derecho de autor, es protección también a los creadores. Así mismo lo contempla la ley. Bueno. Tanto la difusión, para que la gente conozca, sepa. Por eso hemos creado las unidades para difundirlo. Exacto. Para enseñarlo. Porque si usted tampoco no conoce, tampoco lo puede defender ni proteger. Entonces sí, es administrar, es tutelar, es protección, es administración, es difusión del derecho de autor en la República Dominicana, que la ley 65 del 2000 ha creado, y es una ley que fue muy buena. Hay que hacer algunas pequeñas modificaciones ya. Estamos trabajando ese proyecto para adecuarla, sí. Y fortalecer la visión y el proyecto. En sentido general, Trajano, pudiéramos decir, para cerrar el tema de Onda,
y esta institución que está dirigiendo magistralmente, pudiéramos decir que el presidente Danilo Medina, con relación a Honda, también está creando una revolución de derechos de autor en la República Dominicana. Bueno, es su gestión. ¿Sí? Es la gestión. Yo solo soy un colaborador del presidente. Sí, pero cuando hablo del presidente, hablo de ti, que eres que está al frente. A eso que me voy a referir. Okay. O sea, yo impulso, así es, le planteo al presidente, él asume y da las disposiciones y yo puedo ejecutar. Exacto. Si no hay la voluntad de él, no se emite un decreto de cambio de una entidad en la que nunca debió estar a la donde siempre debió estar, y fue donde surgió cuando era unidad de derecho de autor. Quiere decir que está consumiendo una propuesta, una visión. Y en función de eso, él le dijo a unos funcionarios que me voy a reservar todo lo que Trajano quiera. Vamos a apoyar y vamos a trabajar para fortalecer eso. Claro, todo lo que Trajano quiera dentro de los parámetros. Claro. ¿Me entiendes? Porque de ahí para allá yo no me meto en ningún otro. Podemos concluir este tema diciendo que en el gobierno del presidente Danilo Medina, el derecho de autor o la propiedad de derecho de autor es una revolución, o están haciendo una revolución en el gobierno. ¿A usted le gusta esas cosas así como, ¿te entiendes? No, quiero ponerle nombre. No, bájale un chin. No, quiero ponerle nombre. El presidente ha hecho una revolución educativa. Ahora yo aspiro a que él la haga en propiedad intelectual. Ya, ahora, es más, puedo adelantar que aspiro que el próximo año, y se lo voy a proponer, voy a escribir una propuesta, sea declarado Año Nacional de la Propiedad Intelectual. De la propiedad intelectual. Eso es primicia. Ah, tú ves, y así quiere usted como medio parco. Usted es sacerdote, usted lo que es un funcionario y no, es que no me gusta esa cosa. No, es que hay que ponerle nombre a la cosa. Hay que ponerle nombre, porque revolución educativa, revolución en la visita sorpresa, y viene ahora la revolución digital. Entonces, una revolución en el derecho de propiedad de autor sería interesante, y qué bueno que sea la gestión. Yo creo suya. que lo va a asumir el presidente, y debe asumirlo, porque el índice de competitividad de la República Dominicana está en lo más alto de la región. Qué bueno. Y en el mundo. O sea, es muy bajo desde el punto de vista del lugar en el que estamos. Exacto. Porque mientras más alto, estamos más distantes de la... Y estamos en un número muy alto. Sí, señor. Incluso el presidente rápidamente ha reaccionado y ha convocado, ha juramentado al comité de competitividad, lo llama a los empresarios. Pero le falta una pieza a esa pata. ¿Cuál es? La propiedad intelectual. Exacto. Tiene la propiedad intelectual que estar ahí, y tiene además el derecho de autor estar ahí, porque esa es el eje esencial que garantiza toda esa competitividad en la que la República Dominicana tiene que entrar en terceros mercados, que es la garantía de la creatividad humana. La industria creativa está generando alrededor del 8% de las economías de hoy. La industria creativa. Sí, es una realidad. Entonces los gobiernos tienen que explotar eso. Yo estoy moviendo una pieza por ahí para ver si puedo traer en los próximos 2 años una conferencia de América Latina sobre ese tema, con la Universidad de Chile y la CISA, que es el Centro Internacional del Sistema de Gestión Colectiva. Sería un escándalo. Sí. Entonces ese es un evento precientífico que analiza desde la visión académica la cuestión de la propiedad intelectual, hacia dónde va el mundo hoy, hacia dónde debemos ir en propiedad intelectual, porque ahí es que está la garantía de las economías del mundo. Así es. Por ejemplo, un avión, por ejemplo, de esos grandotes que hay, tiene más de 57,000 patentes solo en materia de innovación. Exactamente. Todas tienen que ser por los componentes. Por los componentes. Así es. Todo tiene que ser protegido y garantizado. Permítanos ir a la pausa. ¿Usted es un político? Sí, cómo no. Después de esta pausa hablamos de política. ¿O qué usted está pensando? ¿Que va a venir aquí por primera vez a este canal y a este programa? Y entonces se va a ir como que no ha pasado nada, ¿no? Después de esta pausa, entonces conversamos con el dirigente político, presidente del PRI, y además... Ahí vi que muchos de los partidos aliados se reunieron con Leonel Fernández. Nos gustaría saber de entrada si usted estuvo ahí, y si no estuvo, si está de acuerdo que desde ya los partidos aliados se estén reuniendo con el expresidente Leonel Fernández y próximo candidato presidencial del PLD según los leonelistas. Estamos conversando con Trajano Santana, presidente del PRI,
y director de Onda. Después de la pausa entramos a la parte política. Y ahora entramos a la parte política. Trajano Santana es presidente del PRI, pero además es un hombre 24/7 de la política. Entonces él estaba como embaucándonos, hablándonos de Onda y que la propiedad intelectual. Para no hablar de política. Y no estaba mareando, ¿no te diste cuenta? Mareando no estaba este tigre. ¿Qué pasó? Primero, ¿estuvo usted en la reunión de los partidos aliados con Leonel Fernández? No, estuvimos invitados, pero no estuvimos presentes. Ah, ¿lo invitaron? Uh-huh. ¿Y por qué no fue? ¿Rechaza usted a Leonel Fernández en esta etapa, que está en desgracia, está abajo ahora? Yo estaba en otras ocupaciones institucionales que por el momento era de mayor trascendencia que asistir a ese evento. Okay. Además, un poco hasta cierto punto imprudente asistir porque falta mucho tiempo para las elecciones y nosotros debemos tener, en el caso del PRI, cuidado en que nos coloquen en la lucha interna de otro partido. Ay, espérate. Es decir, que el PRI no quiere entrar en esa rebatilla interna y conflicto del PLD. No, es que no nos corresponde. No le corresponde. No nos corresponde. Entonces, aunque la invitación es generosa y de un hombre generoso como el presidente, a quien yo admiro y respeto, no hay duda que se asocian las cosas con la presencia de uno en algunos lugares. Entonces creo que cada cosa tiene su momento. Además, yo estoy enfocado en presentarle al presidente, al país, una institución que no existía y que el país la necesita. Okay. Y estoy agotando toda mi energía, mi capacidad, mucha o poca, y estoy buscando muchos amigos que me ayuden a aplicar todas estas ideas, a modificarla, a mejorarla. Y entonces no quiero perder el enfoque. ¿Fue una imprudencia de los partidos aliados que fueron a ese encuentro con el expresidente Leonel Fernández y precandidato presidencial? No, son sus amigos de años. Además, todos los que están en esos puestos lo designó el presidente Fernández. El único que ha sido designado reciente, porque nosotros entramos en una alianza en este proceso, somos nosotros. Entonces, por lo tanto, no es imprudente de parte de ellos porque le deben algún tipo de respeto especial y de lealtad. Okay. Está bien por ello. En el caso mío, tengo que tener un tipo de cuidados diferentes. Yeah. Además, estoy en un enfoque que no puedo perder tiempo. Pero usted deja ver como que usted no es amigo de Leonel Fernández cuando dice son sus amigos, usted mismo se excluye. ¿Eso no cree usted que es un poquito desafiante? Lo que pasa es al sector de Leonel, que de algún modo hay un nivel especial de respeto, de dependencia que yo no tengo, ni siquiera con el presidente. Yo soy presidente de un partido que soy aliado del presidente y del PLD. De ahí en adelante, yo no tengo ninguna relación con ninguno. Pero Leonel Fernández es presidente del PLD, ¿listo? Claro, entonces como tal tenemos una relación buena, extraordinariamente buena, de afecto y de cariño, pero él está corriendo por una nominación que tenga un proceso interno de definición en su partido. Y el otro contrario, político interno, líder de la otra parte del partido, lo es el presidente de la República. Entonces, entre esos dos presidentes, usted tiene que tener un mínimo de cuidado para no afectar la sensibilidad personal y humana de cada uno de ellos, que son sus amigos, y al mismo tiempo se van eventualmente a enfrentar en una decisión. Entonces mi figura, chiquita o grande, la que sea, en este momento no me parece prudente que la asociemos a una de las dos ofertas principales del PLD que están compitiendo eventualmente para una candidatura presidencial. Entonces, ¿usted califica como una imprudencia del expresidente Leonel Fernández que convocara en esta etapa, en estos momentos, a los partidos aliados a una reunión? No es imprudencia, es un político que tiene de un lado un cuchillo, de otro lado tiene una vaina en la mano para buscar su voto. Y él está buscando sus gente, sus amigos. Póngame el nombre, ¿cómo usted la califica entonces ese encuentro? No, amistoso de ellos, son amigos, especialmente amigos de años. Usted está últimamente parece un sacerdote de la política. Además, tampoco la convocatoria no se produce ahora. Han hecho, todos los diciembre el presidente Fernández los convoca a todos a un encuentro, a un almuerzo, y conversan y hablan y renovan amistades. Todo indica, eso es rutinario. Todo indica que será Leonel Fernández el candidato del PLD, porque hay un impedimento constitucional para Danilo. De ser Leonel Fernández el candidato, ¿no descarta usted ir aliado también a Leonel Fernández? No podemos descartarlo, imposible.
Ni con él ni con nadie, es una eventualidad que lo va a determinar. Estoy hablando de Lionel, que No, se proyecta como el próximo candidato al PLD. Si él fuera el candidato eventual, que podríamos ir con él, pero nosotros no tenemos compromiso con él para llevarlo, ni Danilo ni ninguno. Nosotros no estamos involucrados en ese proceso interno, no nos interesa, no nos conviene, no es ético, no es delicado involucrarnos desde fuera, desde otro partido político. Pues para eso entonces me voy para el PLD. Exacto. Pero no tiene sentido, yo soy presidente de un partido que tiene su propia propuesta y estamos trabajando para articular nuestra propuesta electoral al país. Para el 20. Para el 20. Entonces, en función de eso, las coyunturas que se van a presentar irán determinando cómo concluimos nosotros hacia las elecciones en el 2020. Ya. El país necesita alternativas. Y no está dispuesto el PRI a hacer lo mismo que el Partido Reformista, que dice que le tiene la cama tendida a Leonel Fernández. ¿En el PRI las puertas no están abiertas para Leonel Fernández? Es que no se me ría, esto es en serio. Ustedes me están viendo. En el PRI, como en cualquier partido político, tienen que estar las puertas abiertas para cualquier ciudadano que quiera entrar al partido. No, pero no es cualquier ciudadano. Leonel Fernández tiene nombre. Como filosofía general, todos caben. Ajá. Y si el presidente Fernández quiere ir al PRI, ¿cómo nosotros podemos decirle que no? Ahora sí. Imposible. Ahora, déjame decir saqueo, ¿eh? O sea, que aunque no tengan una cama, tiene las puertas abiertas. No, pero también la tiene Danilo. Y mi hermano Reinaldo Pared. ¿Aspira a Reinaldo? No. Son los líderes del partido. Ok. Y son los líderes del partido hegemónico de la República Dominicana. Yeah. Entonces tiene una trascendencia mayor todo lo que hacen o no hacen. Entonces nosotros estamos en un proceso de trabajo en el partido para hacerlo crecer y desarrollar. Si un líder del PLD quiere participar en el PRI, nosotros podemos recibirlo sin ningún problema. Yeah. De ahí a la cama, como la tiende el Partido Reformista, que es parte de una maniobra estratégica ante una coyuntura muy especial en la que están ellos, eso es otra cosa. Entonces lo que usted está diciendo es que el partido suyo, el PRI, no se va a inmiscuir en asuntos internos, conflictos, dimes y diretes entre Leonel y Danilo y el Partido de la Liberación Dominicana. Es que no debemos hacerlo, no podemos. Eso es su problema. Ellos tienen que resolver por los mecanismos que tienen establecido ellos, con mucho éxito lo han aplicado. Tienen que decidir cómo van a resolver su contienda electoral. ¿Y cómo usted ve ese enfrentamiento Leonel-Danilo? Importante, interesante, que fortalece la democracia del país. Oigan esto, señores. ¿Cómo fue? Repita eso. Una visión novedosa. Interesante. Sí. Oigan esto. Es decir, que ese enfrentamiento por el liderazgo y la candidatura del 20 entre Leonel y Danilo, ¿usted lo ve interesante? Pero que es natural. A lo largo de la historia dominicana ha habido una confrontación dura, ácida, en todos los partidos cuando son hegemónicos. Todos los partidos van creciendo y van definiendo un perfil de un líder fundamental. Cuando el líder fundamental va a desaparecer o ha desaparecido, se pluralizan los líderes y en el tiempo se va decidiendo quién es el líder principal. Aquí tenemos dos líderes principales. Uno de los dos terminará siendo el líder principal del partido. Y la contienda electoral hacia el 20 posiblemente estará definiendo el liderazgo histórico del partido después de Juan Bosch. Pero los PLDistas plantean hace mucho tiempo que el líder del PLD es Leonel Fernández. Ahora, el líder del gobierno, porque del sobrecito y la firma, es Danilo Medina. Sí, pero es difícil que se pueda comprender de esa manera, que sea por el sobrecito. Danilo es un armador, es un líder, no son otra discusión. Y es un líder con otros perfiles diferentes a lo que tiene Leonel Fernández. No de ejecutoria de gobierno. ¿Son dos líderes diferentes? Son dos líderes con dos perfiles de ejercicio político, no de Estado, político, distintos. Entonces hay que ver cuál es el perfil del liderazgo que la sociedad dominicana hoy percibe o quiere. ¿Cuál ha sido más Porque exitoso? los líderes hoy son dos hombres exitosos. ¿Cuál ha sido son más dos hombres exitosos. No, es que es difícil determinarlo. ¿Cómo va Y a el ser? que lo dice, entonces marca de un lado un criterio suyo particular. Y en mi caso no puedo hacerlo porque yo no soy del PLD. Ahora, Danilo es un hombre que presidió la Cámara de Diputados y desde la Cámara de Diputados articuló la primera alianza que llevó finalmente a Leonel y al PLD al gobierno central. Es de ahí que comienza. Con Botello y con él en la Cámara de Diputados. Y Miguel Coco también. Y Miguel Coco, un gran articulador desde esas fuerzas a veces revolucionarias y otras conservadoras. Y ese proyecto termina en el 96 con el ascenso al poder del presidente Fernández. Entonces son méritos extraordinarios los que tiene el presidente Danilo. Luego vamos a Leonel, jovencito con 39 años, presidente de la República.
Entonces no fue un carajo que apareció por cualquier lado. Algún perfil tenía. Incluso más preparado que Danilo. Leonel. Tenía algún perfil. Sí, Leonel, y llegó en el manejo, y perdóname, de una coyuntura especial entre Balaguer y ellos, la vaina racial contra Peña Gómez, todas esas cosas que están ahí, envueltas todas. Pero llega Leonel. Y llegó por ese manejo estratégico de un grupo de jóvenes, eran todos jóvenes del PLD, una franja del Partido Reformista, una franja de revolucionarios que se articularon todo. Pero después que llegó, demostró que tenía coraje y además que tenía el conocimiento básico, el ángel para permanecer 3 periodos en el gobierno y ha ejercido influencia internacional. Entonces es evidente que estamos en presencia de 2 grandes líderes que hay que preservar para la República Dominicana. Lo que el PRD no pudo hacer para preservar a Magluta, que fuera presidente, preservar a Jorge Blanco para que no terminara y muriera en el desprecio público desacreditado por tonterías, pero la lucha interna se lo llevó. Nuestro hermano Atuey, como terminó reducido como líder, un gran líder del país, terminó reducido como líder por la lucha interna. Así es. Entonces el PRD no tuvo la visión de que podían hacer un relevo entre líderes grandes, Franco Badía, Jacobo Magluta, Jorge Blanco, Peña Gómez. Demasiados líderes en una misma época. Fello Milagro. Esquea. Y no pudieron entenderse nunca para establecer un mecanismo que permita por escalones acceder a la nominación. Doctor Trajano, y luego preservar a estas 2 figuras, Danilo y Leonel, es parte de la estabilidad democrática del país. Porque hasta prueba en contrario, fuera de la bulanguería de la política y los disparates que en política se dicen y se hablan, de todo tipo, todos ciudadanos son honorables. Danilo y Leonel. Los cuestionamientos internacional y locales dicen otra cosa, pero bueno, yo respeto su opinión. Ya esas son variables, son variables naturales de la política mediática, que son discursos que se pueden asumir para resultar agradable a un sector o no, y en algunos casos no son de otro planeta. Así es. Aunque en Marte se presume que hay vida humana, ellos no son de Marte, son de República Dominicana. Y usted de un lado cojea, yo también. Sí. Ellos cogen de un lado también. Yo soy un leguleyo de la política partidista. Pero yo no asumo una defensa política, lo que estoy haciendo son como instrumentos, pero no son políticas las que estoy asumiendo, son 2 individuos que han avanzado a un nivel que el país necesita su preservación para la estabilidad, porque si no tuviéramos referentes de intermediación del pueblo, los problemas y la solución, ¿sabe qué pasaría? Tierra de nadie como en Venezuela. Es cierto. Nosotros respetamos. No hay oposición responsable en Venezuela, no hay gobierno responsable. Es verdad. Entonces mira cómo está la gente, desesperado. Pero Juan Tomás, amigo suyo, deje que le pregunte. Nosotros respetamos eso, pero yo siendo un leguleyo de la política, me gustaría que usted me diga cómo es posible que cómo se ha conectado su partido al PLD, o es con el PLD como partido, siendo el presidente su representante, que ustedes tienen un acuerdo, o es con el presidente Danilo Medina que ustedes tienen el acuerdo. Porque yo quedé en la duda ahí y no entendí. Así es. No, porque estaría pensando en función de con quién tú estás de los candidatos. Y yo no tengo candidato en el PLD. El candidato mío es el del PRI. Porque yo lo que soy es del PRI. Y mi alianza puede ser permanente, pero puede ser coyuntural. Sí, sí. Mi alianza electoral terminó cuando terminaron las elecciones. Estoy en un cargo público como consecuencia de esa alianza. Pudiera no estarlo. Entonces la alianza hay que renovarla hacia el 2020 si las partes nos ponemos de acuerdo. Entonces el acuerdo, conforme con la ley, tiene que ser suscrito por los partidos. El presidente y secretario general tienen que firmar los pactos y los acuerdos para que sean válidos en la Junta Central Electoral. Por eso es con los 2, el partido. Pero el partido es de Danilo, pero el partido es de Leonel, pero el partido es de todos los dirigentes. Por lo tanto, están involucrados todos. Luego, ¿quién ejecuta los acuerdos que tienen que ver con los términos finales? Bueno, los presidentes. Entonces Danilo que tiene que ejecutar desde política de Estado, cumplimiento de los acuerdos que hace con los demás aliados que son partidos o no son partidos políticos, pueden ser movimientos o pueden ser personas. Además, si el presidente no cumple, no es el PLD, es el presidente que no está cumpliendo.
En el caso de nosotros, no tenemos ninguna queja en ese sentido. Ni Además, tampoco nosotros hicimos acuerdo de que por cargo. El presidente me dijo a mí, te guardo un cargo, ni yo le pedí cargo. Que él me nombre ahí o me nombre aquí, eso depende de donde él quiera usarme, donde él crea que le puedo dar un ha servicio. quedado claro que el PRI no ha sido empeñado al PLD ni a Danilo. No, yo, mi mente, mi pensamiento, jamás lo empeñaré a nadie. Yo soy un individuo independiente, de visión y de idea. Y sobre eso discutimos y nos ponemos de acuerdo. Si no hay Así acuerdo, no hay acuerdo. Queremos agradecer la amabilidad de Trajano Santana de venir aquí tempranito a este matutino Ojo Crítico. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana estábamos conversando, debatiendo, aprendiendo. Sí, todos aprendemos. ¿Cuántas cosas nuevas? Por eso me gusta invitar valga la redundancia, a los invitados con tiempo, porque en este matutino, porque tienen espacio para explayarse, podemos abordar todos los temas. Pero tanto tiempo es un problema. Es un problema. Sí. Lo que pasa es que usted andaba corriendo a la parte política, no quería fijar posición y lo llevamos ahí a fijarla. Y ahí está el titular. Las puertas están abiertas. Ahí está. Y cualquier otro, vamos a ayudarlo, y cualquier otro. Agradecemos al presidente del PRI, director de Onda, quien ha venido a este escenario nacional e internacional a fijar sus posiciones y, ¿por qué no decirlo?, mirar el mundo y la República Dominicana con una óptica o con una mirada crítica, pero propositiva, que eso es lo más importante. Líder, contento de recibirlo. Para mí es un gusto. Así es. Placer. Hasta mañana con otra entrega.